Muchas veces se nos dice que la Biblia no se puede entender. Más aún, que es más difícil que todos la entendamos de la misma manera. Y se presentan excusas para justificar la división religiosa que hay hoy en día sobre las premisas de que la Biblia no puede ser entendida. Yo soy un firme creyente de que sí, de que la Biblia es entendible del todo y de que la Biblia es entendible de la misma manera. No que usted crea una cosa, que yo crea otra y que mi vecino crea otra. Todos podemos y debemos entender la Biblia de la misma manera. Los cristianos del primer siglo entendieron la palabra de Dios de la misma manera. Estaban unidos en nombre, en organización, en adoración, en doctrina, en fe, en práctica. En el libro de Hechos capítulo 2, verso 42 dice que perseveraban los cristianos del primer siglo, Hechos 2:42, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Eso de entender la Biblia de la misma manera, todos de la misma manera, no es una opción, queridos amigos y hermanos. Es un requerimiento de la palabra de Dios. Mire, vamos a leer estas palabras del apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios en el capítulo 1. Dice en el verso 10, primera de Corintios 1:10, os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Cuál era la solicitud? Que hablemos todos una misma cosa. El problema de las divisiones hoy en día, el problema de las sectas de tanta denominación, es porque no se está hablando una misma cosa. Y nuevamente, el apóstol Pablo dijo en Efesios capítulo 5, verso 17, no seáis insensatos. Pablo le escribe a los Efesios, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. La historia bíblica atestigua que el hombre nunca ha tenido problema con el entendimiento de la palabra de Dios. Adán y Eva entendieron lo que Dios les había dicho. Dios les dijo que no comieran del fruto, lo entendieron. Naamán entendió el mandamiento del profeta de Dios cuando le dijo que fuera y se zambullera 7 veces en el río Jordán, y así fue y lo hizo. El mandamiento de Dios es hoy día tan fácil de entender y tan sencillo de entender como lo fue hace 2000 años. Pero ¿cuál es entonces el problema? ¿Por qué la gente no entiende hoy en día la Biblia de la misma manera? Bueno, yo creo que podríamos decir que una de las razones básicas es que la gente está dividida, y préstele atención a lo que voy a decir, la gente está dividida sobre lo que la Biblia no dice, porque sobre lo que la Biblia dice, todos estamos de acuerdo. Todos están de acuerdo en que el cántico, la alabanza a Dios, está autorizado. Y que es correcto cantar en nuestros servicios de adoración a Dios. Hay varios textos en la Biblia en donde habla de cantándole a Dios con salmos, con himnos y con cánticos espirituales. Todos estamos de acuerdo en que la alabanza está autorizada, en que el canto a Dios está mandado por Dios. Pero existe la división hoy día sobre el uso de música instrumental, sobre el uso de instrumentos en la adoración. El Nuevo Testamento, pongan cuidado queridos amigos,
El Nuevo Testamento no dice nada acerca del uso de instrumentos de música en la adoración. No hay un solo mandamiento o ejemplo que autorice la práctica. Los apóstoles establecieron el orden de las iglesias del primer siglo y ellas nunca usaron instrumentos de música. Usted puede leer todo el Nuevo Testamento y no va a encontrar un solo texto donde enseñe el uso de instrumentos de música para la alabanza a Dios. Si Dios les hubiera mandado usarlos, le hubieran obedecido. Pero, puesto que no usaron música instrumental, es evidente que Dios no la autorizó. Estamos divididos, es una realidad. Estamos divididos sobre algo acerca de lo cual la Biblia no dice nada. La controversia terminaría inmediatamente si cada uno aceptara únicamente lo que la Biblia enseña. Cuando venimos al tema del bautismo, todos estamos de acuerdo en que es bíblico bautizar a los creyentes arrepentidos. Pero estamos en desacuerdo sobre el bautismo de bebés y estamos en desacuerdo que el método del bautismo sea aspersión, echarle nada más agüita en la cabeza. ¿Por qué? No hay un solo caso de bautismo de bebés en la palabra de Dios. Ni hay el caso de alguno siendo asperjado con agua y que a esto se le llame bautismo. Jesús dijo en Mateo 28:19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Usted no puede bautizar a una persona hasta que primero le enseñe a esa persona la palabra de Dios. Y los bebés no pueden entender y a ellos no se les puede enseñar la palabra de Dios. Lo que se cocina es esa división que existe sobre algo acerca de lo cual la Biblia no dice nada. Si todos aceptaran únicamente lo que dice la Biblia concerniente al bautismo, lo que prevalecería sería la unidad. Todos estamos de acuerdo en que la Iglesia del Señor puede ocuparse bíblicamente o comprometerse en las siguientes obras: en la predicación del Evangelio, en proveer la ayuda para los santos pobres, en la edificación. Pero se presenta la división en la Iglesia del Señor hoy día, no sobre lo que la Biblia enseña, sino sobre las cosas que no están mencionadas en la palabra de Dios. Por ejemplo, la iglesia patrocinadora, el proveer recreación y entretenimiento para los miembros. No existe en la Biblia ningún tipo de enseñanza de la iglesia comprometiéndose en negocios seculares y el tipo de iglesia patrocinadora en cuanto a la cooperación. No hay pasajes que autoricen a la iglesia para comprometerse en tales cosas como el llamado evangelio social de estos días. Estamos de acuerdo en lo que la Biblia enseña, pero estamos en desacuerdo y por ende estamos divididos sobre cosas que no están enseñadas en la palabra de Dios. ¿Dónde en la Biblia puede uno leer acerca de la iglesia del Señor encargada de proveer la educación secular de los miembros, encargada de proveer entretenimiento, recreación, comprometiéndose en negocios seculares? ¿Dónde podemos leer eso en la Biblia? En ninguna parte. Podemos entender lo que la Biblia dice si la estudiamos cuidadosamente, con una mente abierta y prestos a obedecer. Debemos aprender a respetar el silencio de Dios. Debemos también ser guiados por lo que la Biblia dice y no por lo que ella no dice. Ya Moisés dijo en Deuteronomio 29:29,
Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios y las reveladas son para nosotros. Y recordemos, la Biblia nos juzgará en el último día. Quitó él toda mi aflicción, me dio consolación, me dio un cantar, precioso cantar, que entonaré con todo el corazón. Me dio un cantar, precioso